Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, en el curso especial de titulación Vías y Transportes, nos ha tocado el trabajo de la revisión del expediente técnico del mejoramiento de carreteras tramo A 109, tramo Ticaco-Candarave, departamento región de Tacna. El curso está a cargo del docente magíster ingeniero Enrique Espinosa Moscoso y los que le integran, nuestros compañeros Gustavo José Calizaya, César Augusto Churi Enríquez, Juan Miguel Benavente Quiñones, Talía del Carmen Acero, José Luis Vargas Linaje, del que les habla William Reña en Paz y Choque. En esta oportunidad, mediante este trabajo, explicaremos, ¿no? El proceso de diseño tanto del pavimento rígido, flexible y en sí, cómo se ha llevado adelante este proyecto, ¿no? Siguiente diapositiva. Un poco, a abarcar este proyecto, vamos a hablar un poco de los antecedentes, ¿no? En una previa, ¿no? Revisión de lo que es el resumen de este proyecto, ¿no? Bueno, ante los antecedentes, para encarar la solución de los problemas sociales y económicos del país, y en particular para incrementar la calidad de vida de la población rural, es así como que se restablece la comunicación entre el campo y la ciudad, propiciando el retorno de la población campesina a sus lugares de origen. Es por eso que estos proyectos se deben a las necesidades, ¿no? De las conexiones de otros pueblos, ciudades, ¿no? Es por eso que se da mucha prioridad en lo que es vías y transportes. El gobierno ha fijado metas concretas. Una de ellas consiste en incrementar la inversión en el mejoramiento de la carretera tramo A 109, tramo Ticaco-Candarave, que viene a ser la infraestructura rural de transporte que haga posible la reactivación económica, ¿no? Siguiente. Como se puede ver, ¿no? Ante esta situación, han sido continuos los pedidos de la población local del área de influencia del proyecto, no solo del tramo propuesto, sino del tratamiento integral de la carretera Tarata Binacional, ¿no? Que comprende las vías reclasificadas como tramo A 103 ex tramo 109, ¿no? Expectativas que se han visto parcialmente cubiertas con el proyecto con código SNIP 104575, ¿no? En este caso denominado mejoramiento de la carretera tramo A 109, tramo Ticaco-Candarave, ¿no? A cargo del gobierno regional de Tacna. El siguiente, por favor. Como se menciona, ¿no? El nombre del proyecto, mejoramiento de la carretera tramo 109, tramo Ticaco-Candarave, provincia de Tarata y Candarave, ¿no? Del departamento región de Tacna. El mismo que se encuentra inscrito en el banco de proyectos con código SNIP número 104575, ¿no? La vía en estudio ha sido reclasificada como tramo A 103 según la resolución ministerial número 439 del 2010, ¿no? Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? El 28 de septiembre de 2010. El siguiente, por favor. Ahí podemos ver, ¿no? En un panorama, el plan vial participativo del departamento de Tacna, ahí se ve, ¿no? El relieve del departamento, el sistema vial básico, ¿no? El inicio y el fin de este tramo, ¿no? Lo que va a ser el proyecto, ¿no? El acceso principal de la ciudad de Tacna lo constituye la carretera Tacna-Tarata-Ticaco, que es un aproximado de 97 kilómetros, ¿no? La misma que se encuentra a nivel de la carpeta asfáltica en buen estado, ¿no? La cual se recorre en un tiempo aproximado de hora y media. Y un tramo en estudio se empieza a la salida del centro poblado de Ticaco, kilómetro 47 más 500 metros, lo que es la progresiva, ¿no? En coordenadas UTM, como se puede visualizar en la imagen, ¿no? Y finaliza la entrada de la zona urbana de la ciudad de Candarave, ubicada en una progresiva, kilómetros 164 más 500 metros, ¿no? Haciendo una longitud de 65 más 655 kilómetros, ¿no? Como se puede visualizar, y más adelante ya nuestros compañeros nos explicarán, ¿no? Siguiente. Un poco acerca del proyecto, la ubicación, ¿no? La rehabilitación del camino se encuentra ubicada políticamente de la siguiente manera, ¿no? Distrito Candarave, provincia Candarave y departamento de Tacna, ¿no? El camino geográficamente presenta la siguiente ubicación, ¿no? Como se ve, ¿no? Ahí está el lugar, la progresiva, la altitud, el norte, el este en ese cuadro. Ahí se ve distrito de Candarave, provincia de Candarave, distrito de Candarave, ¿no? Algo que es Ticaco también, ahí se puede visualizar, ¿no? Siguiente, por favor. Acá podemos visualizar, ¿no? El estado actual de estos tramos que se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, en las dos fotos, arriba es inicio del tramo, ¿no? Y la parte superior de abajo, final del tramo, ¿no? Rotonda de acceso a Candarave. Y ahí se puede visualizar como el departamento de Tacna, provincia de Tacna, Candarave, distrito Ticaco,
progresiva de inicio 97 más 500 metros y progresiva del fin del tramo 164 más 155 metros, ¿no? La longitud del tramo tiene 65.655 kilómetros, ¿no? La ruta departamental, tramo A 109, ¿no? Siguiente, por favor. La accesibilidad, ¿no? El proyecto cuenta con una ruta de acceso vehicular que viene por el siguiente circuito. Tacna-Tarata es una vía pavimentada. Tarata-Ticalco es una vía pavimentada en condiciones regulares. La altitud tiene una cota de inicio y una cota de fin del tramo, ¿no? Que se encuentra de inicio a 3.309.19 metros sobre el nivel del mar y la cota de fin del tramo de 3.498.28 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Siguiente. El siguiente, por favor. Ahí presenta las siguientes características técnicas, ¿no? Como se puede ver en el cuadro, dentro de las características está la red vial, que es vía departamental tramo A109, la longitud es de 65.555 kilómetros, pendiente máxima de 8%, la orografía es de tipo 2, la categoría es de tercera clase, la velocidad de la directriz es de 20 a 30 kilómetros por hora, el ancho de la superficie de herradura expresada en metros es de 4 a 8 metros, un promedio, ¿no? Las bermas, en este caso no tiene, las cunetas, el ancho por la profundidad no tiene, las alcantarillas poca e ineficiente, ¿no? Tiene, o sea, tiene pocas alcantarillas, que, las cuales no son muchas, ¿no? Como se puede decir, pero ya se va a proponer, ¿no? Tipo de superficie rodadura, estrocha sin afirmar el estado regular a malo, la topografía ondulado, accidentada, estado de trazo de la vía con zonas críticas y los cortes elevados, ¿no? Y el MD anual es de 28 y 41, ¿no? Según el reglamento del 2000, hasta el 2009 el estudio, ¿no? Siguiente. En los suelos y los pavimentos, ¿no? El estudio de suelos y pavimentos se realizó con el objetivo de plantear la estructura del pavimento para el mejoramiento de la carretera en estudio, para lo cual se realizaron toma de muestras en campo para su posterior análisis en laboratorio con el fin de obtener los parámetros para el diseño del pavimento, el cual se realizó empleando el método del Ministerio de Transportes, MTC, y se verificó con el método ASTO, ¿no? En este caso ASTO 93. El tiempo de ejecución de esta obra es de 18 meses, es decir, 540 días calendarios, ¿no? El siguiente. Y en esta imagen podemos ver el presupuesto de obra, ¿no? El presupuesto del presente proyecto está referido en el mes de febrero de 2012 y asciende a 114.771.001.87 nuevos soles, ¿no? Ahí se puede ver el costo directo, los gastos generales, el subtotal de la obra, dividido en tres partes: el estudio definitivo, supervisión de la obra y la liquidación de la obra, ¿no? Y es el monto total de 114.771.87 nuevos soles. Es el costo del proyecto, ¿no? Siguiente. En este caso, le procederé a mi compañero con lo que es fuente de materiales, canteras y fuentes de agua, ¿no? Bueno, muy buenos días. Vamos a seguir lo que es, lo que es canteras y fuentes de agua, ¿no? Primero vamos a ver un poco el marco normativo en que nos hemos basado en la parte legal. Nos hemos basado en la norma técnica MTC ES 760/2000, ¿no? Que es referente a la calidad de agua para el concreto. También nos hemos basado en lo que es el Manual de Carreteras de Suelo, Geología y Pavimentos, aprobados con resolución directoral número 010/2014 MTC/14, en su capítulo 5, Fuentes de Materiales y Fuentes de Agua. Bueno, vamos a ver ahora la localización de las canteras investigadas en este proyecto. Vemos en la cantera número 1, que está en la progresiva 102, ¿no? Tiene una clasificación sub de acuerdo a un SP y un SM, ¿no? En este caso, un SP sería arenas más graduadas y arenas con grava, ¿no? Y un SM sería arenas limosas, ¿no? En la cantera número 2, que está en la progresiva 118 más 840 metros, tenemos, de acuerdo al sub, tenemos un SM, que vendría a ser arenas limosas, ¿no? En la cantera 3, en la que es la cantera Callazas, está en la progresiva 147, 800 metros, tenemos un GP.
Un GP vendría a ser mezcla de grava y arena, ¿no? Con poco o nada de finos. Y en la cantera número 4 tenemos la cantera Ricota, que se encuentra ubicada pues en la progresiva 149 más 200 metros. En esta cantera tenemos un SP, que vendría a ser arenas mal graduadas, arenas con grava. Bueno, en estas canteras se han realizado pues, diferentes ensayos, como el análisis granulométrico, límites de consistencia, punto modificado, CBR, abrasión, durabilidad, equivalente de arena, peso específico, sales solubles totales, contenido de humedad. Todas estas, de acuerdo a la normatividad vigente, que están a su lado derecho, ¿no? Las ACTM, las normas ACTM. Bueno, acá vemos un gráfico donde se encuentra ubicada pues, la cantera número 1. Vemos en la pantalla, en la parte inferior derecho, vemos en el kilómetro 102, vemos ahí ubicada la cantera número 1, ¿no? La cantera número 2, vemos en la parte media, en el kilómetro 118 más 840 metros, en esa progresiva. Seguimos con la cantera número 3, se encuentra ubicada en el kilómetro 147 más 800, y la cantera número 4 se encuentra ubicada en el kilómetro 149 más 200 metros. Ahora vamos a ir sobre las fuentes de agua, ¿no? Investigadas en este proyecto. Vamos a ubicar la primera fuente de agua en el kilómetro 92 más 640 metros, en el lado izquierdo de la carretera Tarata-Ticaco, con un acceso, bueno, se encuentra a 50 metros y un estado regular, ¿no? En caso del acceso. Tenemos la fuente de Quebrada, El Salado, que está ubicada pues también en el kilómetro 127 más 540, en el lado derecho de la carretera, a una distancia, un acceso de 50 metros en mal estado. Vemos el río Salado también, que se encuentra ubicado en el kilómetro 147 más 860, en el lado derecho de la carretera. Se cuenta a 30 metros, un estado regular de acceso. Y por último, el río Cayazas, ¿no? Esta fuente de agua, que está en el kilómetro 148 más 770 metros, en el lado derecho de la carretera. Se encuentra a 500 metros, el acceso es en mal estado. Vamos a ver sobre la calidad de agua en las carreteras Ticaco-Candarave, ¿no? Las normas de calidad de agua, esas normas que hemos utilizado es la MTS 716-2000, indica que la calidad de agua es apta para el concreto, debe ser limpia y libre de impurezas no perjudiciales, tales como sales, aceites, ácidos, álcalis y materias orgánicas. Se considera adecuada el agua que es apta para el consumo humano, debiendo ser analizada según la norma MTC 716, ¿no? Ahí nos da los rangos de tolerancia de los diferentes ensayos que se han realizado, ¿no? Por ejemplo, un agua adecuada para el concreto debe cumplir las siguientes condiciones mínimas. El pH debe estar en un rango de 5.5 a 8. Lo que es sustancias disueltas debe ser menor o igual a 15 gramos por litro. Lo que es sulfato debe ser menor o igual a 1 gramo por litro. Lo que es aceite y grasa menor o igual a 15 gramos por litro, ¿no? El ion cloro debe ser menor o igual a 6 gramos por litro. Los hidratos de carburo no deben contener. Bueno, vemos en este cuadro que se han realizado diferentes ensayos, ¿no? Entonces vemos tanto en las fuentes de agua como Río Salado, Cayazas, ¿no? Y en el kilómetro 92 hay diferentes tipos de ensayos como el pH, el cloro, sulfato, ¿no? Vemos el magnesio, calcio, en fin, todos estos tipos de ensayos que se han realizado. Acá vemos, en esta gráfica estamos viendo los puntos, ¿no? Las fuentes de agua, ¿no? Como vemos ahí en el kilómetro 147 más 770, se ven cómo se han realizado las muestras en cada punto y en diferentes puntos de este tramo, ¿no? Y también vemos acá la fuente de agua en el kilómetro 147, a 30 metros de acceso, ¿no? Vemos las fotografías ahí, y estos ensayos se han realizado en diferentes tramos de los accesos de agua. Igual vemos acá la fuente de agua en el kilómetro 127 más 540, ¿no? Se han realizado, vemos las fotografías, se han realizado los ensayos correspondientes y las muestras que se han tomado en esta fuente de agua. Bueno, en las conclusiones y recomendaciones se llega a determinar que las 3 fuentes de agua cumplen con las especificaciones para ser usado en la elaboración de concreto. La presencia de calcio superior a 45 miligramos por litro no es problema para el concreto, ¿no? En cuanto al contenido de cloro, la concentración de
de este anión se encuentra muy por debajo de la concentración máxima perjudicial para el concreto. Se recomienda tomar muestras de agua con el fin de corroborar los datos. ¿No? Al final se concluye que de acuerdo al expediente técnico se tomaron muestras de agua para determinar la calidad del mismo en varios puntos. En cada fuente de agua, las muestras fueron analizadas en el laboratorio con la finalidad de determinar el contenido de sales solubles, tales como cloruros y sulfatos solubles, sustancias que pueden afectar la estructura del pavimento y obras de concreto hidráulico, ¿no? Los resultados del contenido de cloruro en materias orgánicas, sólidos en suspensión, así como los valores del pH, están dentro de los límites permisibles que se encuentran en el marco normativo del presente informe. Bueno, a continuación voy a dar pase a mi compañero César para que siga explicando sobre lo que es drenaje, ¿no? Bueno, ingeniero, buenos días, compañeros. Vamos a continuar con las exposiciones. Vamos a tocar el tema de drenaje y obras de arte, ¿no? Prácticamente este tipo de trabajos pues se hicieron por la necesidad de los pueblos aledaños, ¿no? Que se encuentran en todo este tramo. Entonces, podemos decir que existieron algunos sectores vulnerables que requerían ser mejorados, ¿no? Y se veían afectados, especialmente en la temporada de lluvias, ¿no? También se observaron la existencia de tramos con curvas cerradas innecesarias que requerían ser ampliadas, ¿no? Y la necesidad de corregir el diseño de estas vías, ¿no? Siguiente, José. Entonces, dentro de los elementos del drenaje, ¿no? Se consideró lo siguiente: el relevamiento del perfil del terreno a lo largo del eje de la estructura de drenaje que permita apreciar el terreno natural, la línea de flujo, la sección de la carretera y el elemento de drenaje. Asimismo, se consideró la ubicación de los puntos de los elementos de ingreso y salida de la estructura y se determinó y definió los puntos que sean necesarios, ¿no? Para determinar la longitud de los elementos de drenaje y del tratamiento de sus ingresos y salidas. Siguiente. Entonces, para la evaluación de las características de la plataforma, se realizó la clasificación de campo en términos de sistema unificado de la clasificación de suelos, ¿no? Estos trabajos se realizaron, pues, entre los tramos 97 a 102, en la progresiva 520 a 500, donde, ¿no? Se observó un drenaje inadecuado, moderado, con una corrugación leve a moderado, ahuyentamiento y pérdida de agregados moderados. Entre los kilómetros 99 y 100 presentaban una superficie de 5 a 6 metros de ancho con sección transversal inadecuada, leve, drenaje leve que necesitaba limpieza en las cunetas, corrugación desde leve a severa, ahuyentamiento leve a pérdida de agregados leve y severa. Estas fallas se presentan hasta el kilómetro 102, ¿no? Además de algunos huecos y baches puntuales y presencia de polvo entre leve y severo. Asimismo, estos desperfectos no se ha podido observar en el tramo, en el kilómetro 102, 109, en el kilómetro 109, 148, ¿no? Igualmente, en este subtramo, predominaban dos fallas en la superficie, la pérdida de agregado y la corrugación severa, ¿no? Y en algunos puntos de sección transversal inadecuada y drenaje inadecuado. Siguiente, José. Entonces, podemos observar en esta imagen, pues, ¿no? Donde claramente se ve, pues, la condición superficial en mal estado, ¿no? En el tema de las cunetas, se puede ver la maleza, la tierra, ¿no? Y todo eso, pues, va a causar daños a la carretera, ¿no? Entonces, podemos considerar que el drenaje longitudinal es insuficiente en esta imagen, viendo la imagen, dado que no existen cunetas. Por tal motivo, se producen erosiones en ambos laterales de la calzada, afectando en algunos casos la calzada y comprometiendo la misma, ¿no? En un futuro también dañando, pues, la carretera. Siguiente, José. Luego vamos a tocar las obras de alcantarilla, ¿no? Dentro de estas obras de alcantarilla, pues, se hicieron canales de salida, colectoras, pontones, badenes y otros, ¿no? En total, se han localizado 237 alcantarillas de pase, siendo de los cuales 185 las alcantarillas existentes y 52 las proyectadas.
con tipo TMC a lo largo del tramo en estudio. Las características de las mismas se detallan a continuación en la siguiente pantalla. La siguiente panilla vamos a verlo más adelante. Asimismo, dentro de la hidrología hidráulica y drenaje, se consideró, ¿no?, y se desarrolló de esta disciplina que está enfocado a la obtención de toda la información necesaria para el planteamiento de soluciones a los problemas hidrodinámicos locales, ¿no? Se hicieron estudios, se trabajó, ¿no?, también para realizar estos trabajos con el Reglamento Nacional de Edificaciones también, ¿no?, y trabajos de hidrología. Siguiente, José. Entonces, podemos considerar, ¿no?, para realizar los siguientes trabajos, pues, ¿no? Se realizaron trabajos y de acuerdo a eso surgió la necesidad de ampliar la capacidad hidráulica del sistema, proponiendo las siguientes obras de mejoras, ¿no? Se propuso, en el presente proyecto se ha visto la necesidad de rehabilitar las alcantarillas existentes, como también incorporar nuevas alcantarillas, los cuales se realizaron en un total de 237 puntos de intervención. Asimismo, con la construcción de 2 puentes de estructuras Supercore en los ríos Salado y río Callazas, las cuales se encuentran en las siguientes progresivas, ¿no? En la progresiva 140, en el kilómetro 146, progresiva 550 y kilómetro 147, respectivamente. Asimismo, la construcción de 3 puentes concreto armado en las siguientes progresivas: kilómetro 98, progresiva 736.86, kilómetro 102, 127. La construcción de pontones, construcción de 90.325 metros lineales de cunetas de concreto, ¿no? Asimismo, la construcción de zanjas de coronación, también de subdrenes, y también de la reubicación de 1.850 metros lineales de canal de concreto, ¿no? Entonces se hicieron todos estos trabajos, pero siempre respetando el reglamento nacional, y se trabajó conforme a norma. Siguiente, José. Entonces, dentro de canteras y fuentes de agua, se realizaron también, ¿no?, el presente estudio, y con fines de confirmación se han investigado las canteras, ¿no?, para ver si son aptas o no. Entonces, dentro de los trabajos de campo se ejecutaron con la finalidad de realizar muestreos y permitieron ejecutar los ensayos de laboratorio y determinar propiedades de los materiales disponibles en cada una de las canteras identificadas. Como lo había mencionado mi compañero, se hicieron, ¿no?, todos los trabajos de laboratorio, ¿no?, para por último ver los resultados, ¿no?, y si se podía trabajar en dichas canteras, si se podría trabajar o utilizar el agua, ¿no?, para los agregados. Siguiente, José. Entonces, se hizo la localización de las canteras para investigar en todo el tramo, ¿no? En todo el tramo Ticaco-Candarabe. Ahí podemos ver las canteras en el kilómetro 102, 118, 147, asimismo en 149, las de Aricota, Callazas. Entonces, como le indiqué, se hicieron muestras con una finalidad, ¿no?, la de determinar el contenido de las sales solubles, cloruros, sulfatos, y por último las sustancias, ¿no?, que pueden afectar la estructura del pavimento y obras de concreto hidráulico. Entonces, para eso nos sirvió todos los estudios que hicieron en el laboratorio, y de acuerdo a eso se trabajó. Siguiente, José. También vamos a tocar el tema del encauzamiento del flujo de agua con tubería PVC, ¿no? Básicamente acá pues se hicieron trabajos. Entonces, incluyeron todos los insumos y accesorios necesarios para su correcta instalación y anclaje. Esto incluyó la adecuada fijación a la salida y el correcto alineamiento para lograr la pendiente señalada en los planos. Asimismo, los protocolos de control de calidad que se dan en las normas técnicas descritas y que forman parte del suministro de la tubería perfilada del PVC o similar, ¿no? Y se trabajaron pues con las normas de inmersión de acetona, el ACTM, la D2152, el impacto ACTM D4495. Entonces, continuamos, José. Siguiente. Siguiente, José. Seguimos hablando de
de la demolición de estructuras, de estructuras de alcantarillas, en este tramo, en todo este tramo se han hecho demoliciones en 5 alcantarillas. Asimismo, se construyeron gaviones, ¿no? Tipo colchón, gaviones tipo caja, y bueno, asimismo, podemos mencionar, ¿no? Dentro de los metrados en los puentes, ¿no? Que se ha considerado, pues, fierros de 3/4, 3/8, 1 pulgada. Entonces, el trabajo ha sido muy arduo, ¿no? Asimismo, dentro de los sardineles, también, ¿no? Se trabajaron con fierros de media, 3/8 para lo que son los lados transversales. Y también podemos hablar un poco de la calidad de fuentes de agua, ¿no? En la carretera Ticaco-Candarave, por último, que según la norma peruana MTC 716-2000, ¿no? Donde indica que la calidad de agua es apta, ¿no? Para el concreto, ¿no? Asimismo, libre de impurezas perjudiciales, ¿no? No contiene sales, aceites, ácidos. Se considera adecuada el agua que es apta para el consumo humano, debiendo ser analizada según norma. Se hicieron ensayos, ¿no? Resultó de tolerancia. Asimismo, un agua adecuada, ¿no? Podemos concluir, para concretos debe cumplir las siguientes condiciones mínimas de pH 5.5, 8.0, las sustancias disueltas son menores o iguales a 15 gramos, litro de sulfatos, menor o igual a 1 litro, aceites y grasas, ¿no? Y por último, hidratos de carbono no deben contener. Entonces, esa sería parte de la exposición. Asimismo, voy a dar pase a mi compañero José Calizaya, que va a continuar con su exposición. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hallar lo que es el método de las diferencias acumuladas sugerido por Ashton 1993. Con los datos que tenemos del CBR del trabajo que hemos encontrado, vamos a coger lo que es el resumen de los resultados de los ensayos del CBR, del proyecto Mejoramiento de la Carretera TA 109 del tramo Ticaco-Candarave, provincia de Tarata, Candarave, del departamento de Tacna. De todo este cuadro resumen, solo vamos a usar lo que son las progresivas y el CBR al 95%. Aquí tenemos nuestros datos y vamos de frente a hallar lo que es el método de las diferencias acumuladas. Aquí pasamos lo que son las progresivas, todas las progresivas, hasta la última, en los CBRs, y vamos a hallar lo que son las distancias entre intervalos, que es la diferencia entre la progresiva aquí número 2 menos la progresiva número 1. Así sucesivamente hasta la última progresiva, que va a ser la progresiva final menos la progresiva antepenúltima. En las distancias acumuladas entre intervalos, aquí solamente vamos a sumar las distancias entre intervalos. En el caso que es la progresiva número 1, colocaremos la misma distancia. En la progresiva número 2, sumaremos la progresiva anterior más la distancia entre intervalo actual, y así sucesivamente para cada progresiva, obteniendo el total de las distancias acumuladas. En el intervalo promedio de CBR, en este caso, en el primer intervalo, solo pondremos el primer CBR. En el segundo vamos a sumar el CBR actual más el CBR anterior y le vamos a sacar un promedio. O sea, lo vamos a dividir entre 2 y así obtendremos el intervalo promedio CBR.
Así haremos para cada progresiva hasta llegar a sacar todos los promedios hasta la última progresiva, hasta la progresiva 53. El área de intervalo no es más que la multiplicación entre la distancia entre el intervalo por el intervalo promedio de CBR. Asimismo será igual para cada progresiva. En el área acumulada va a ser para la primera progresiva va a ser lo mismo que el área del intervalo. Para la segunda va a ser el área acumulada anterior más el área del intervalo actual. Así será para todas las progresivas hasta hallar lo que es el área total del intervalo, que lo tenemos aquí. El área total del intervalo lo usaremos para hallar nuestro valor f, que lo vamos a dividir entre aquí la distancia acumulada entre intervalos, el total. Dividiremos y hallamos nuestro valor f, que lo usaremos para hallar nuestros valores zx, que no es más que la multiplicación de el área acumulada menos el valor f que hemos hallado aquí, de 26,27, por la distancia acumulada entre intervalos. Esa forma utilizaremos para hallar nuestro valor zx en cada progresiva. Y también vamos a agrupar por tramos según el porcentaje de CBR que tengamos. En ese caso lo he agrupado en 4 grupos que son muy similares para poder hallar lo que es nuestro pavimento, más adelante nuestro pavimento flexible. Hallamos por grupos y a cada grupo del valor del CBR le sacamos un promedio, que está aquí, que es el promedio de todas estas progresivas, de todos estos CBR que tenemos aquí. Así hicimos para cada grupo, hallamos 4 valores de promedio de CBR. Aquí tenemos es un gráfico que muestra nuestro valor ZX, que está al lado izquierdo, y nuestro valor de las progresivas, que está en el lado bajo, en el eje X. Estas líneas que tenemos acá son los tramos que hemos puesto para poder hallar nuestros valores ZX. Este tramo amarillo muestra lo que está aquí, el celeste, el naranja y esta línea azul que se ve con puntitos son nuestros valores ZX que nos van, y las líneas verdes son las que nos muestra de que los puntos que están encima de las líneas verdes nos indica que son valores que tienen un buen CBR. Los que están bajo de la línea nos indica que tienen un CBR bajo, que hay que hacer trabajos para aumentar el CBR en esos puntos. Eso sería todo. A continuación, pavimentos flexibles. Buenos días con todos. Voy a explicar sobre el diseño del pavimento flexible, ¿no? El rediseño. Nos dan como datos, ¿no? Del expediente, nos dan los datos que son el periodo de diseño 10 años, la servicio inicial que nos da 3.5, la servicio terminal 2, el CBR de la subrasante 23.2, del CBR subbase nos dan 40%, del CBR de la base 100%, el módulo resiliente de concreto no nos dan, tenemos el ESAL, que es 1.79,
el nivel de confiabilidad, que nos da 75%, nos dan la desviación estándar, que es 0.45, y eso es todo lo que nos da, ¿no? Entonces, con la fórmula que tenemos aquí, vamos a, calcular, ¿no? Eh, Primero, pero empezamos con el S, ¿no? Que sería el logaritmo en base 10 del ESAL, ¿no? Según la fórmula que acá colocamos, ¿no? Tenemos el ESAL, el logaritmo de esto por el ESAL, ¿no? Y nos da 5.25. Luego tenemos que calcular con esta fórmula de acá, ¿no? El ZR por el división estándar, por el número estructural, el SN, por el diferencial del PCI, y todo eso, ¿no? Tenemos que encontrar estos valores, ¿no? Entonces el ZR, que no tenemos, que no nos dan, calculamos con el nivel de confiabilidad, ¿no? Que nos da 65%, nos vamos a la tabla, y nos dice 75%, y sería, el ZR sería menos 0.674, ¿no? Si tenemos el ZR, luego calculamos el SN no tenemos, lo estamos asumiendo como 0. El diferencial del PCI solamente es la resta, ¿no? Del inicial con el terminal, y nos da 1.5. Luego calculamos el módulo resiliente de la subrasante, ¿no? ¿Cómo calculamos esto de acá? Solo calculamos con la fórmula que tenemos acá, ¿no? 2555 por el CBR de la subrasante, o sea, el 23.2, elevado a la 0.64, ¿no? Y nos da que es 19.111.9. Entonces ya tenemos todos los datos, ¿no? Para colocar en esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Asumiendo que el SN es 0, ¿no? Que no tenemos. Entonces colocamos todo en la fórmula y nos bota que es 1.36. Entonces tenemos que igualar, ¿no? Al valor que tenemos acá, que es 5.25, solo cambiando el SN. Entonces cambiamos por 1.63 y nos da, ¿no? Que ya son iguales, ¿no? El valor. Ya obteniendo esto, ya tenemos el SN, que es lo que queríamos hallar. Entonces, nos vamos a diseñar nuestras alturas, ¿no? De la carpeta, de la base. Nos vamos a asumir los valores, ¿no? Con el SN calculado. Entonces tenemos la fórmula que tenemos acá, ¿no? La ecuación para tener los espesores, ¿no? Que dice que SN es igual a A1, o sea, la cociente de capa, el D1, que son los espesores de la carpeta, y la M, que significa los cocientes de drenaje, ¿no? Entonces tenemos la fórmula, ¿no? A1 por D1 más A2 por D2, M2 más A3 por D3, M3, ¿no? Entonces todos estos datos que tenemos acá, vamos a calcular mediante tablas, vamos a asumir con los datos que nos dan acá, ¿no? El porcentaje de la subbase, de la base, y todo eso, ¿no? Entonces empezamos a llenar los datos, ¿no? El A1, como no tenemos no nos dan el módulo resiliente, corto asfáltico, estamos asumiendo como 0 nada más el valor. En el A2, sí, ¿no? Nos dan el porcentaje de la base, nos vamos a las tablas, que es 40%, por ahí era acá. Perdón, el 100% que nos da de la base granular, y 0.14, ¿no? Y de su base granular nos da que es 40%, ¿no? Ponemos acá y lo asumimos que es 0.12, ¿no? Después hemos colocado, ¿no? El A1 es 0, el A2 0.14 y el A3 0.12. Luego nos vamos a las Ds, ¿no? A las Ds, a los especiales de la carpeta. Vamos a ubicar para cada uno. Entonces igual nos vamos a las tablas y nos dice que es los ejes equivalentes, ¿no? Que tenemos acá en esta tabla, de 2 a 4. Entonces vamos a colocar, ¿no? 2, 4 y el último, el de 3, vamos a asumir que es 0 ya, ahorita actualmente. 0, porque no nos da. Y luego el drenaje, ¿no? Que para todo es 1, ¿no? Según lo que nos da.
el drenaje de la carpeta, según tiene la tabla. Luego ya, obteniendo estos datos, calculamos en esta fórmula, con los datos que hemos colocado, y nos da un SN de 0.56, ¿no? Que es el que no queremos, ¿no? Porque nos salió 1.63, tenemos que llegar a ese número estructural. Entonces, buscamos igual un valor, ¿no? Para el E3, ¿no? Entonces, creo que con 9 nos da, ¿no? 1.64. Entonces, nuestro diseño, que sería nuestro rediseño, sería, ¿no? La carpeta, 2 pulgadas, la base 4 pulgadas y la subbase de 9 pulgadas. Y el total de esto nos sale 38.1 centímetros, ¿no? Pavimento. Esto es lo que yo he calculado, ¿no? Para la carpeta asfáltica. En el expediente nos dan asume estos valores, ¿no? Ellos han tomado estos valores que le han puesto a la carpeta 1 pulgada, la base 6 y la subbase 8. Igual, ¿no? El pavimento, o sea, la altura no cambia, no es 38.1, el mío también, sino que lo único que yo he cambiado es en darle más altura a la carpeta, ¿no? 2 pulgadas, acá le pusieron 1 pulgada nada más. Yo estoy colocando 2, a la base 4, según el terreno, y están colocando 6, ¿no? Y a la subbase les pongo 9 y les ponen 8. Eso sería el rediseño que yo he calculado, ¿no? Para ese pavimento. Bueno, eso sería todo. Le doy pase a mi compañero. Bien, continuando con nuestra participación. Bueno, vamos a hacer la propuesta de lo que es la propuesta técnica con pavimento rígido, ¿no? Para la revisión de este expediente técnico del mejoramiento de la carretera tramo Ticaco-Candarabe en la región de Tacna. Entonces, primeramente, en la recopilación de datos, como este expediente no tiene un diseño de pavimento, y esta es una propuesta, entonces, primero vamos a hacer la recopilación de datos, los cuales se está mostrando en esta ventana. Tenemos el periodo, que sí, se estima un periodo de 10 años. La servicialidad inicial y la servicialidad final, nosotros estamos considerando de acuerdo a lo que dice, ¿no? La norma dice que para las condiciones de una carretera ASTO se estableció un valor de P inicial de 4.5 para pavimentos rígidos. Y tenemos el valor de 2.5 para vías importantes, ¿no? Como su PT, su servicialidad final. Entonces, es la razón por la que se está considerando esos datos. Ahora, también se está trabajando, bueno, con eso se define lo que es el diferencial de la servicialidad. Entonces, automáticamente hallamos que es 2. El ESAL considerado en esta evaluación del expediente es de 1.79, 179.111, ¿no? Lo cual se puede modificar. Yo creo que es muy bajo el ESAL, entonces la revisión le podemos dar, digamos, unos 2.000 mínimo. Entonces trabajaríamos con ese ESAL, ¿no? Para el pavimento rígido. Claro que se tiene que verificar su W18, ¿no? Pero en este caso, el informe nos dice que no es una vía muy transitada, entonces por lo que el diseño de pavimento flexible ha trabajado con ese ESAL un poco bajo, ¿no? Que es el ESAL mínimo. Ahora, también tenemos un valor de confiabilidad, el valor R. ¿Cómo ponemos este valor de 75%? En el valor de confiabilidad, nosotros, bueno, para el diseño de pavimento rígido, estoy más o menos indicando que es una red principal o federal, ¿no? Esta carretera. Y como es rural, está dentro del tramo, el porcentaje que le toca del 75% al 95%. Entonces, por esa razón se está considerando. Ahora, revisando su valor de ZR, que va relacionado a la confiabilidad, el ZR
hallado sería menos 0.674. Entonces, eso es lo que se ingresa como datos. También tenemos la desviación estándar, ¿no? ¿Y por qué se ha considerado esa desviación? Entonces, igual, la desviación estándar nos dice la norma técnica AASHTO 93 que debe ir, se usa típicamente el valor de 0.40, ¿no? Entonces, por esa razón, se ha colocado de dato 0.40. El coeficiente de drenaje está considerado en el informe, es 1, en el informe de la carretera del expediente, nos da como valor 1. Entonces, estamos asumiendo el mismo dato porque hay una evaluación previa para eso, ¿no? Entonces, ahora, la resistencia del concreto no presenta, este expediente no presenta ensayos de resistencia a la compresión del concreto, por lo que estoy considerando una resistencia estándar, ¿no? Moderada. Claro que sería bueno contar con esos resultados, ¿no? Pero ahí estamos trabajando con ese dato. También está, está en kilogramos sobre centímetros cuadrados, lo cual se va a convertir en PSI, ¿no? Unidades PSI. Entonces, ya tenemos los valores. Y también necesitamos el módulo de elasticidad del concreto. También se halla mediante fórmula, ¿no? Es la fórmula para hallar este S es de 57.000 por la raíz de LFC convertido, ¿no? Entonces, ahora tenemos también lo que es el módulo de rotura del concreto. Estoy sugiriendo que tenga un módulo de 690 PSI y el J de coeficiente de transferencia de carga se está considerando de 2.5. Igualmente, también aquí podemos ver. Entonces, lo estoy considerando dentro del valor de amarre de 2.5, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo determinamos nuestro diseño, ¿no? Mediante una fórmula. Esta es la fórmula de diseño de pavimento rígido. Entonces, en el primer miembro nos pide el logaritmo de W18, o sea, el ESAL, ¿no? Entonces, varía un poquito aquí, el logaritmo de ESAL sería 3.30. Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente miembro, vamos a igualar, ¿no? Para obtener mayormente este valor de, ¿no? Entonces, este valor de, nosotros nunca, es lo que vamos a hallar, por lo tanto vamos a asumir que es 0, ¿no? Entonces, simplemente vamos a tratar de conseguir ese valor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mediante lo que queremos llegar, que es a 3.30, y combinando la celda del D. Aceptar. Ya, listo. Entonces, toda la fórmula de diseño de pavimento rígido nos da un valor de, uy, es muy bajo, de 0.833. Ya, no, mejor vamos a trabajar con el ESAL del expediente, ¿ya? De 5.25. Entonces, mejor vamos a hallar ese D con este dato. Lo mismo, vamos a datos, hipótesis, buscamos, definimos la celda de valor de 5.25 y vamos a cambiar este dato. Oh, hay un error aquí. Hay un problema en la fórmula. Parece que mi fórmula sea ya. Mi fórmula sea parece que ya. Listo.
Bueno, trabajando con este ESAL, nosotros vamos a determinar el D, que el D es el espesor de la losa, ¿no? Entonces, esa es nuestra finalidad, ¿no? Nosotros aplicamos la fórmula y inmediatamente ya vamos a tener el espesor de la losa. En este caso, con los datos que se ha ingresado, tenemos un espesor de losa de 3.5. Es en pulgadas, ¿no? Nosotros llevándolo a centímetros tenemos 8.7 centímetros, aproximadamente 9, ¿ya? Ahora, como este diseño también tiene, ya presenta un diseño de base, de subbase granular, que mi compañero en diseño de pavimento flexible ha determinado, él ha determinado más o menos un espesor de 9, le ha dado creo de 9 pulgadas para la subbase granular, ¿no? Entonces, ya. Él le ha dado un espesor de un tramo de la carretera. Nosotros vamos a dar un espesor de 10 pulgadas. ¿Ya? Entonces, como tenemos, bueno, lo que con su dato, tomando su dato de mi compañero, que él ha dado el espesor de 9 pulgadas en su diseño, entonces, utilizamos el método del ábaco, ¿no? Porque tenemos lo que es la subbase granular y también tenemos la subrasante, que es el CBR que nos otorgan, ¿no? Entonces, para el tramo de la carretera con CBR de subrasante de 25% que lo han determinado, entonces, para ese tramo de la carretera se está ejecutando con, vamos a realizar el método del ábaco para determinar su espesor, ¿no? Entonces tenemos 9 pulgadas. En las 9 pulgadas las vamos a citar aquí. ¿Cómo se ha determinado este K? Vamos a indicar cómo lo hemos hecho. Las 9 pulgadas se ha ubicado dentro de lo que es en este rango. También nos dice que su módulo de resiliencia de lo que es la base granular es de 27.084. Entonces, eso es con un CBR de 40%. Entonces, igual, llevamos a la tabla de, bueno, el ábaco, y buscamos lo que más o menos un aproximado a los 27.000 y estamos indicando que nos da en esta zona, ¿no? Para lo que es la subbase granular. Y para la rasante, su módulo de resistencia es de 20.000 aproximadamente, PSI. Entonces, igual, llevamos al ábaco y ubicamos los 20.000. Está por aquí aproximadamente, ¿no? Entonces, trazamos estas intersecciones aquí con la línea que muestra el ábaco, lo cual nos da un K de 1000 más o menos, ¿no? Entonces, por esa razón se ha puesto los 1000 aquí. Y ese 1000, bueno, el valor de K, la fórmula de pavimento rígido necesita ese valor. Entonces, una vez con ese valor, automáticamente se determina la fórmula. Ya. Y ingresando a la fórmula, ya, bueno, ya los espesores de manera más didáctica ya los hemos expresado aquí, por ejemplo. Quedaría así nuestra propuesta, ¿no? Para el primer tramo. Para el primer tramo, con una resistencia de concreto de 280, nuestro espesor de losa o concreto va a tener una medida de 9 centímetros. Y para nuestra subbase, bueno, la subbase hemos determinado que nos sale 22.86, aproximadamente 23 centímetros. Ahora, en el segundo tramo, ¿en qué va a variar? En que los ensayos, no para todos los tramos de la carretera no son iguales, ¿no? Tal vez la resistencia del concreto cambie, entonces eso influye bastante. Y también va a cambiar, ¿no? Los datos del espesor, ¿no? De la base granular, ¿no? Y los porcentajes de los CBR, ya que no en todos los tramos son iguales. Entonces, eso va a variar por cada tramo.
Entonces, ya en el segundo tramo, en el tercer tramo y en el cuarto tramo, lo vamos a ir indicando, ¿no? Pero así se ha determinado hasta ahora, esta es la propuesta técnica para pavimento rígido para un tramo de la carretera. Eso sería. Ya.